Pero bueno, en este tema de Marina del Pilar ya tiene un rato en el candelero, en la mesa de la discusión pública, desde que la desvisaron a ella y a otros personajes de Baja California, y ahora se acaban de dar a conocer unos audios de unas conversaciones telefónicas que la gobernadora habría sostenido, cosa curiosa, con personas que ni sabía quiénes eran, según dice su propio comunicado, pero que se presentaban como pues brokers o representantes informales, quién sabe, de agencias estadounidenses que podrían ayudarla a negociar, pues que no sea perseguida o que no se detenida o que le devuelvan la visa. Ya no sabemos qué. La presidenta tuvo que salir ahí a decir que ya la gobernadora dio explicaciones, creo que no explicó nada, pero tu punto de vista, Diana, ¿cuál es? No, coincido con esto último, no explicó nada, pero además cuando uno escucha los audios, ¿no? Audios que por supuesto no niega, es decir, no niega que sea ella misma, lo que dice es que están fuera de contexto, fragmentarios y que efectivamente eran con una especie de intermediarios. Pero hay un fragmentito de los audios que hasta el momento conocemos porque no se sueltan más. em, pues dice que ella está pensando en cómo puede apoyar, ¿no? Cómo va ella, cómo colabora y que ella va a esas reuniones de seguridad y que no va a cualquier reunión, ¿no? Yo la verdad es que creo que es un golpe muy duro, creo que es un golpe fuerte este tema, porque claro que se inscribe en el marco de todo lo que ha venido sucediendo en lo que va del año, ya prácticamente, respecto de pues esa reiterada acusación de parte del gobierno de los Estados Unidos y de un sector de la oposición, sino es que toda sobre los vínculos entre el gobierno de la 4T y el crimen organizado, ¿no? Toda esa operación que han estado generando en torno a ello. Y al mismo tiempo, la revelación prácticamente azarosa de la efectiva acción de agencias estadounidenses y su operación en nuestro país en temas relacionados con seguridad, pero que seguramente y que apuntan también a finalidades de carácter político. Y en ese marco que saquen estos audios, pues me parece que es un golpe muy fuerte, ¿no? Por supuesto, la presidenta dice, bueno, no hay en esos audios materia de un delito. Y por supuesto que no, o bueno, no sé tanto, ¿no? Como para pensar que lo hubiera en algún sentido, pero lo que sí hay es un paso adelante sobre la degradación de la autoridad moral del gobierno de la 4T a la hora en la que ésta se ha definido tan fuertemente respecto de la defensa de la soberanía y la necesidad de que la relación con los Estados Unidos sea una relación de común acuerdo, que no resulte en cochupos, pues sí, en formas veladas o abiertamente cerradas fíjense, abiertamente cerradas o cerradas de intervencionismo en nuestro país. Y en ese contexto me parece que efectivamente estos audios muestran algo muy complicado. Yo creería que aunque Harfush también salió a hablar en torno al tema y entonces se den elementos intentando hacer un control de daños respecto a lo que significa, creo que aquí más bien también hay un asunto de carácter político. Es decir, yo sí vería como necesario, como sucedió con el caso de Rocha Moya, por ejemplo, que la gobernadora en todo caso también pues se ausente de su función, porque de otra manera me parece que se va abriendo un boquete sobre respecto al bloque, digamos, ¿no? De gobernadores y de figuras que encabezan el gobierno de la 4T, se va abriendo una brecha cada vez más grande de los que supuestamente estarían involucrados en estos asuntos. Pero en este caso, además, pues porque uno pensaría cuál es la moneda de cambio, además del tema de la seguridad, en esto que aparentemente solo tendría que ver con el tema del visado, pero que apunta o insinúa que se trate de otra cosa mucho más profunda y mucho más grave. Por lo tanto, creo que la respuesta desde digamos, del gobierno tendría que ser una respuesta también política
Y también del partido tendría que haber una respuesta política mucho más clara porque se les están abriendo boquetes que cuestionan su autoridad moral y política respecto a esto. Y eso en el marco, además de la discusión que acabamos o la conversación que acabamos de tener respecto del informe de la CNDH, y entonces, pues se va degradando esa autoridad moral que fue uno de los baluartes más importantes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Su autoridad moral respecto de la oposición. Sí. Temoris, el partido, en referencia a lo que decía Diana, o sea, Morena sí ha dicho algo. La dirigente Ariadna Montiel ya salió en una primera reacción a este tema de los audios de la gobernadora de Baja California a decir que no son casos comparables el de Maru Campos, que abrió la puerta a una agencia estadounidense, y el de Marina del Pilar, que hasta donde muestran los audios ofrece abrir la puerta o hácenle, porque aquí va a haber información. ¿Crees que esta filtración derrumba una línea argumental que había sostenido el oficialismo en el sentido de que no había políticos de alto nivel ni gobernantes ofreciendo a cambio de un buen trato, ofreciendo información u ofreciendo colaboración a Estados Unidos? O sea, yo creo que sí hay una diferencia porque hasta donde sabemos, Maru Campos no está siendo investigada ni presionada por Estados Unidos. O sea, ella está haciendo todo este rollo, no solamente lo de los agentes que estuvieron interviniendo en este operativo interno, sino también lo de la plataforma Sentinel, en donde el gobierno del estado de Chihuahua está ofreciéndole espacio a las agencias extranjeras para que intervengan en México, espacio privilegiado a un alto costo para los contribuyentes. Pues esto, hasta donde sabemos, no es producto de presiones. Marina del Pilar sí está cediendo ante las presiones. Pero aunque se diga, pues efectivamente, o sea, a partir de esas conversaciones, que son las que efectivamente hasta el momento conocemos, ella no ha revelado información confidencial. Pero pues es bastante grave que lo ofrezca para salvarse de lo que sea que ella ni siquiera tiene claro, pero que teme que le caiga encima. Está toda la disposición. Y no sabemos si después de eso empezó a cumplir con su ofrecimiento. O sea, definitivamente la gobernadora de Baja California es alguien en quien no se puede confiar. Y que además tiene antecedentes, o sea, es finalmente responsabilidad de Morena haber colocado a ese tipo de gobernadores y gobernadoras en la posición en la que están, haber metido a una expanista como Marina del Pilar, haber metido a un expriista como Américo Villarreal en Tamaulipas, y bueno, la lista es interminable. Si uno mete a ese tipo de gente ahí, que además hay una serie de cuestionamientos previos, pues entonces no debe sorprendernos que se produzcan ese tipo de situaciones. Ahora, esto es parte de una operación que cada vez vemos más sus pasos, sus movimientos para atrapar entre unas pinzas al gobierno de Claudia Sheinbaum, golpeando a sus fichas, a sus piezas, a sus gobernadores y figuras relevantes, y creando pues un ambiente de paranoia y de traición, en donde nadie sabe, entre ellos, qué otra persona está como Marina del Pilar, sujeta a presiones y dispuesta a delatar a sus compañeros para salvarse. Eso es muy típico, es una operación psicológica que puede tener consecuencias muy graves si se permite que eso siga avanzando, pero no podría ocurrir si no hubieran permitido que ese tipo de gente llegara a la posición en la que está. Y quisiera devolverme un poquito por algo que comentó Arnoldo, observó muy correctamente que no era Rosario Piedra la candidata de Claudia Sheinbaum, que ella estaba apoyando a la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Fue una maniobra de Adán Augusto López. El mismo Adán Augusto López
de la barredora y que colocó, o sea, él coloca ese tipo de gente en posiciones clave. Fue Adán Augusto López como secretario de Gobernación el que también condujo a descarrilar los esfuerzos del gobierno anterior para esclarecer el caso Ayotzinapa. Él fue el que provocó, junto con Alejandro Gertz Manero, pero me parece que Gertz, sobre todo obedeciendo órdenes, la salida de Omar Gómez Trejo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, la Fiscalía Especial, y su reemplazo por un tabasqueño famoso por no tener ninguna experiencia en litigación ni en investigación, o sea, en lo que tenía que hacer, y que fue a tomar esa Fiscalía Especial para destruir su trabajo, que fue Rosendo Gómez Piedra. Y todo esto para proteger al ejército. O sea, ahí también hay que ver cómo Adán Augusto ha tenido un papel fundamental, no solamente en colocar regiones completas del país, o al menos Tabasco, en manos de la criminalidad, sino también en proteger al ejército de sus responsabilidades en el caso de Ayotzinapa. En este eterno engordar el catálogo de amenazas o de sugerencias de agencias estadounidenses contra México, ahora toca el turno a la DEA, cuyo director Terry Cole ha hecho unas declaraciones que andan circulando profusamente, Arnoldo, en las redes sociales, en el sentido de que hay una conexión mortal, dice, entre los cárteles y el gobierno mexicano. No ofrece ninguna prueba, no aclara nada, pero bueno, pues ahí está continúa la presión, mientras por otro lado ya salió a defender a la gobernadora de Baja California, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, acusando espionaje ilegal. ¿Cómo vas viendo todo este escenario? Ya, otra vez. Bueno, no concuerdo con Diana de que echemos para afuera a esta Marina del Pilar, porque ya le faltan unos cuantos meses y realmente creo que sería un peor lío en este momento sustituirla, pero sí me gustaría, bueno, ya vemos lo que está pasando en Sinaloa con la secretaria de gobierno ahora en el carácter de gobernadora interina o encargada del despacho, ya no sé, donde, bueno, el gobierno está totalmente desaparecido. Ni siquiera es noticia en este momento. Yo he dicho que García Harfuch es una especie de procónsul y va nada más de vez en cuando, ¿no? Creo que aquí hay una responsabilidad fundamental del movimiento de la Cuarta Transformación de Morena, que, bueno, pues a ver, ya son 11 años de la creación del partido político, ha sido víctima de su propio éxito, ha sido víctima también del estilo, y aunque me acusen mucho en el chat de que siempre encuentro maneras de responsabilizar a López Obrador, yo creo que no podemos obviar que López Obrador condujo ese movimiento desde su creación hasta, bueno, probablemente todavía lo siga haciendo, quizás con menos margen de maniobra, pero totalmente de manera, pues, casi monárquica hasta que terminó su presidencia, ¿no? Y que muchos de estos gobernadores, con una notable incompetencia hasta para atender los problemas gubernamentales del día a día, y ya no digamos para meterse en problemas de todo tipo y para resolver crisis, pues son parte de esa herencia y de la falta de democracia de Morena, de la posibilidad de que se equivoquen todos los militantes y no nada más un solo hombre, de esta falta de institucionalidad, ni siquiera es desinstitucionalización porque no la han tenido, ¿no? Entonces, cuando estás asediado, cuando estás rodeado, cuando estás sometido a un cerco y más de una potencia, bueno, lo peor que puedes hacer es abrirle todos los flancos, cometer todos los errores, propiciar las traiciones internas y la falta de cohesión, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, y también lo decía bien Diana cuando dice que pues Marina del Pilar queda totalmente tocada, pero daña al mismo tiempo a la 4T, son los que abonan a las declaraciones sin pruebas, sin sentido, con ánimo nada más de mantener una beligerancia y estrechar ese cerco desde Estados Unidos hacia México. Pero deberíamos hacer cargo de qué es lo que lo produce. Lo que ellos digan no lo podemos gobernar y difícilmente contrarrestar.
tiene su clientela externa e interna, pero sí podría aquí propiciarse pues la cobertura de las fallas generadas. Sé que es una tarea de titanes, que no solamente tenemos que lidiar con la desatención de 60 años de gobiernos que no atendieron el problema del narco, que pactaron con él, que se beneficiaron de él, pero también de la falta de atención que López Obrador le puso a ese tema, su decisión de no entrarle. Yo no quisiera en este momento hablar de una posible complicidad de la que hablan, bueno, estas hipótesis y la oposición, pero ya el solo hecho de haberlo desatendido me parece sumamente grave. Por las razones que haya sido, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, pues la presidenta está tocando la tormenta absoluta con un timón, pues muy desvielado, ¿no? Pero creo que habría que empezar por alguna parte. Y creo que esa parte no es asumir la defensa a ultranza de quienes están cometiendo estos errores. Ya nomás quisiera decir que entre Maru Campos y Marina del Pilar, pues Maru Campos ahora sí que pasa, y perdón la palabra, pues por una cabrona, ¿no? Porque pactó con los norteamericanos, les abrió la puerta y todo, y se defendió, y de ahí sale como quiera. Pero Marina del Pilar pasa por una ingenua, que es peor aún, porque las versiones que da de que cómo la chamaquearon, alguien que ni siquiera le enseñó una credencial, ya no digamos ni siquiera falsa, pues es terrible, es ridículo, ¿no? Y creo que es peor el ridículo que el otro caso de haberse pasado de listo, ¿no? Sí. Gracias, Arnoldo.